vamos a ver lo que es la octava clase, ¿verdad? Ya vamos, ¿qué? Como 8 jueves, y no, yo le dije, no se desespere porque no vamos a aprender de la noche a la mañana. Esto es largo, eso de estudiar escatología es bastante largo, pero con la ayuda de Dios tal vez no lo aprendamos todo, pero ya no vamos a quedar en el mismo grado de ignorancia que estábamos antes. Ahí en la hoja que usted tiene dice octava clase de escatología. Yo me acuerdo que en la séptima clase nos quedamos, hermano, en lo que mencionamos los protagonistas de la gran tribulación, y allí hablábamos de que entre los protagonistas aparece el pueblo de Israel, aparece el arcángel Gabriel, aparece el Señor Jesucristo, aparece el anticristo y aparece ciertos personajes más, pero que gracias a Dios nosotros nada que ver. ¿Por qué? Porque como iglesia, antes de que eso suceda, nosotros nos vamos justamente con Cristo Jesús. Dice ahí en la hojita que usted tiene, recordaremos que el apóstol Juan en su éxtasis espiritual, fue otra parte que vimos, que Juan fue tomado por el Señor en el Espíritu, lo elevó en un éxtasis espiritual y lo llevó allá al tercer cielo, donde también los únicos dos, yo le mencionaba que los únicos dos que han tenido ese privilegio ha sido Juan y Pablo, ¿verdad? Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo, y cuando ya Dios lo llevó hasta el tercer cielo, lo dice en el libro de Corintios, cuando Dios le permite llegar al tercer cielo y ver la gloria de Dios allá arriba, entonces Juan, cuando bajó, como que se ensoberbeció, como que se enfermó, se llenó de altivez. Entonces viene el Señor, y eso nos va a pasar a cualquiera de nosotros. Todo humano es así. Cuando Dios lo usa en una manera sobrenatural, el humano por naturaleza se llena algo de vanidad, se cree quizás a veces superior. Entonces Dios, cuando Pablo se ensoberbece un poco y se le sube un poquito la altivez, Dios le pone un aguijón. Por eso dice ahí el libro de Corintios que Dios mandó un aguijón, ¿verdad?, a Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo no se gloriara, ¿verdad? Y cuando Pablo suplica que Dios le quite ese aguijón, viene el Señor y le dice, basta de mi gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si es que cuando Dios nos use, hermano, es para ser más humildes. Cuando Dios nos permita llegar a otro nivel, es para ser humildes. Es lo que hablábamos al principio de las clases, ¿verdad? Que la escatología nos tiene que servir y se estudia con un único propósito: vivir más en santidad. Entonces Juan es llevado allá arriba y Dios le muestra los juicios de la gran tribulación, le muestra la segunda venida de Jesucristo en gloria, o sea, nuestro amado Señor Jesucristo, le muestra el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, le muestra el capítulo 12, ¿verdad?, los protagonistas de la gran tribulación, que es lo que acabamos de mencionar, donde aparece Israel, el dragón, que es Satanás, Jesucristo, el arcángel Miguel y el remanente de Israel. También me mostró la derrota del anticristo y todos sus demonios van a ser derrotados. El juicio del gran trono blanco, también Dios se lo mostró a Juan. Y por último, la última etapa de lo que sería los eventos futuros, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Que ya sabemos y ya lo expliqué a usted, que allí vamos a estar la iglesia de Dios y el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos estos acontecimientos, hermanos, Dios los ha dejado para usted y para mí plasmados en la Escritura, como dice aquí en esta hoja, para que usted y yo seamos más humildes, para que nos humillemos más ante la poderosa mano de Dios. Se cree, hermano, que entre más conozca usted de la Biblia,
Se cree que la persona, el cristiano evangélico, llámese pastor, diácono, presbítero o miembro, como quiera que se llame, o cualquiera que sea el ranking donde él se mueva, se cree que entre más usted estudia o entre más yo estudie la Biblia, tengo que ser más humilde, tengo que ser más santo, pero a veces eso deja mucho que desear. Yo he visto personas que porque son maestros de un instituto, porque son maestros de un catedrático de una universidad teológica, como que se inflan un poquito más. Entonces, esto a nosotros nos tiene que enseñar a ser humildes delante de Dios, a humillarnos delante de Él y reconocer, dice, que Él es soberano. O sea, después de la autoridad de Dios no hay otra. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Él nos puede poner un cáncer y allí nos puede tener con cáncer todo el año o todo lo que nos resta de la vida y nosotros no tenemos más que darle gloria a Dios. ¿Se acuerda de Job? A Job así le pasó. Dios permitió todo lo que Job vivió, pero a la larga Dios lo bendijo. Así es de que si alguna situación, como dijeron, difícil usted está pasando, recuerde que todo tiene un propósito. ¿Se acuerda el mensaje, el último mensaje que prediqué? Decía ahí en Romanos que a los que confían en el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados o han sido escogidos. Vamos a aclarar conceptos. ¿Por qué vamos a aclarar conceptos? Porque yo necesito que usted ya con este estudio entienda de una mejor manera la Biblia, ¿verdad? Cualquiera dice, al dragón y la serpiente y el diablo es lo mismo. Es cierto, las tres palabras se refieren a Satanás, pero no quieren decir lo mismo. Y esa es una gran diferencia. Por eso lo vamos a aclarar en esta noche. El dragón dice que esa palabra se refiere al aspecto o al aspecto del carácter de Satanás, ¿verdad? El carácter que Satanás tiene, a eso se refiere la palabra dragón, que es un carácter temible. Yo la vez pasada le explicaba que si usted había visto las películas de Jurassic Park, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Pero cuando uno ve esos grandes animales, ¿verdad?, que tiran fuego por la boca y que son tamaños gigantescos y que van de una mordida se tragan a la persona, pues por eso Dios describe a Satanás como un dragón, que no va a tener lástima, que no va a tener misericordia, sino que Él está para devorar a todo aquel que debe devorar, por supuesto. Porque si usted y yo estamos en Cristo, Satanás nada que ver con nosotros. Serpiente dice que esa palabra se refiere al carácter sutil y engañoso de Satanás. ¿Se acuerdan del libro de Génesis? ¿Quién fue que trabajó fino para engañar a Eva? La serpiente. Entonces, en Apocalipsis, cuando dice la serpiente, se está refiriendo, esa palabrita serpiente, se está refiriendo a que Satanás es astuto, es inteligente y se va a rebuscar por todos los medios de engañarnos a nosotros. ¿Cómo? No sé. Pero él va a buscar la estrategia, va a buscar la forma más sutil, más la mejor táctica, la mejor mentira prefabricada para que usted caiga en la carga. Por eso la palabra serpiente quiere decir eso, el carácter sutil y engañoso de Satanás. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Vamos a la Biblia. 12:9 de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él.
Si usted se fija, ahí aparecen las tres palabras. Aparece el dragón, aparece serpiente y aparece el diabolos. Diabolos es diablo, pero diabolos es una palabra que hebrea. Entonces, ¿qué quiere decir? Diabolos o diablo significa calumniador. El sábado que Dios me permitía para honra y gloria de su nombre estar en esa vigilia, yo les hablaba sobre el derramamiento del Espíritu Santo a los hermanos. Pero en la porción que yo les hablaba a los hermanos, les hacía ver, hermanos, que el Espíritu Santo es bien delicado. El Espíritu Santo es algo hiper delicado, o sea, quiere decir demasiado delicado. Y el Espíritu Santo no se derrama sobre ningún mentiroso. Entonces, un cristiano que use mentiras, que ande mintiendo como quien decir hola a cada rato, ¿verdad? Sobre esa persona no se va a derramar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo es calumniador, es mentiroso. Él se las inventa así de rapidito. Entonces, esa palabra diablo, que es diabolos, ¿verdad? Esta significa calumniador. Entonces, dragón quiere decir que es temible, tiene un carácter temible, imparte temor y pavor en la gente. Serpiente, que es astuto, que es inteligente, que es sagaz para engañar a las personas. Y calumniador, que es mentiroso. Todo lo que él promete es mentira. Prueba de ello, aquí tenemos a mi hermano Manuel. A mi hermano Manuel le prometieron un mundo bien bonito, que esto aquí, que esto allá, a mí también, y a muchos de nosotros. A mí me dijeron que, no, tomate una y o fumate un puro y ya vas a ver lo que vas a hacer. Pero no me dijeron que después de tantos años iba a tener un tumor en el cerebro a causa del alcohol y de la droga. Eso sí no me lo dijeron. Al hermano Manuel le prometieron, vas a tener poder, no vas a controlar, no vas a matar, vas a hacer otro. No le dijeron que le iban a meter preso un montón de años y que allá iba a sufrir y se iba a arrepentir de todo lo que había hecho. Entonces, Satanás es estratégicamente listo para engañar a la gente. Dice Satanás, quiere decir adversario. Allí Satanás se menciona en el libro de Job 9:13, 26:12. Y en Isaías 51:9, allí en esas tres citas, en el libro de Job aparece también el nombre de Satanás. Váyase conmigo a Job, por favor. 9:13, donde aparece esa palabra de Satanás, pero aparece con otro nombre, que dice Rahab. Por eso es importante estudiar la Biblia. Dios dice, Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan. Le dije Job 9:13. No, entonces no es esta cita. Aquí nos equivocamos en esta cita, no sé por qué. Busque 26:12. Job 26:12. Dice de la siguiente manera: Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Está hablando de lo que es Satanás, donde lo menciona como la serpiente tortuosa, que también era otro personaje, ¿verdad?, de la mitología babilónica. Entonces, en el libro de Job menciona a Satanás como Rahab. Me recuerdo yo que ese Job, lo único que no sé por qué razón es que esta cita aparece equivocada. Entonces Dios llama a Satanás con ese nombre de Rahab. ¿Por qué es necesario estudiarlo? ¿Por qué? Porque ese Rahab era un dios de la mitología babilónica, ¿verdad? Y por eso se llamaba con ese nombre Satanás. Lo único que también es necesario estudiarlo, porque acuérdese que en la Biblia aparece otra Rahab.
Isaías, dice el pastor, Isaías 51:9 es que está, ¿verdad? En Isaías 51:9 dice el pastor que está, entonces busque Isaías 51:9, ahí está ese nombre, Rahab, y le digo que es importante estudiarlo porque Rahab también aparece en otra parte de la Biblia, que es aquella mujer, aquella prostituta que ayudó a los espías del pueblo de Israel a entrar a reconocer la ciudad de Jericó. Entonces, cuando usted lea la Biblia, tiene que estar consciente de quién estamos hablando. Y dice Isaías 51:9, dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? O sea, esos nombres se están refiriendo a Satanás. Satanás, estamos viendo a Satanás, ¿por qué? Porque él juega un papel importante dentro de la Biblia, y para reconocer, con tener un mejor conocimiento de los acontecimientos futuros o escatológicos, es necesario que nosotros sepamos cuáles son los nombres por los cuales Dios llama a Satanás. Ahora bien, vemos lo que dice los tiempos de los gentiles. Esa es otra parte de la enseñanza. Fíjense que en el Antiguo Testamento, y aunque esto es un adelanto de la próxima clase, en el Antiguo hay una polémica entre los teólogos. Como usted sabe, hay varios tipos de doctrinas. Hay teólogos que enseñan que la iglesia existía en el Antiguo Testamento, y eso es mentira. Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia existe después de la muerte de Cristo Jesús. Antes de eso no hay iglesia. Entonces, el tiempo de los gentiles, vámonos a Lucas 21:24, porque quiero que entienda de una mejor manera esto. El tiempo de los gentiles, ahorita lo vamos a estudiar y creo que le va a quedar un poco claro. Dice Lucas 21:24, ¿lo tienen? Respondiendo Jesús, oiga, aquí está hablando el Maestro Jesucristo, les dijo: ¿a quién les está hablando? Les está hablando a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿verdad? A los doctores de la ley, aquellos religiosos de aquel tiempo. Le preguntan a ellos y a él, y le dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? En el 23. Entonces Jesús le responde de esta manera: yo también os haré una pregunta. Lucas, estoy en Mateo, disculpen, hermano. Lucas 21:24 dice el Maestro Jesucristo, aleluya: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, dice, será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles, hermanos, son todos aquellos extraños a la sangre judía. Llámese salvadoreño, llámese de donde sea, no importa la raza, lo único que si no es judío es gentil. Entonces, cuando Dios habla del tiempo de los gentiles en Lucas 21:24, si usted se fija en el versículo 23, dice: mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo que va a haber ira sobre el pueblo de Israel. O sea, Israel, mi hermano, desde hace muchos años atrás ha sido golpeado, ha sido pisoteado, ha sido calumniado, torturado, perseguido, masacrado y casi extinguido
porque este señor Adolfo Hitler, que fue el que más judíos mató, casi se los acaba. Pero grande Dios para proteger a su pueblo. Entonces, cuando Jesucristo en el versículo 23 y 24 está hablando, se refiere al pueblo de Israel. En el versículo 24 Jesucristo dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Allí en la enseñanza dice que esa frase en la gramática griega, y allí es otro punto que le quiero explicar. La Biblia tiene una gramática. La Biblia, por lógica y por naturaleza, es un libro judío. Es un libro escrito en el idioma hebreo. Entonces, ahora el problema que nosotros a veces nos da, que no lo estudiamos, no sabemos ni cómo es la gramática hebrea. Para comprender de mejor manera la Biblia, habría que estudiar hebreo, porque hay palabras en el hebreo que nosotros no sabemos ni qué quieren decir. Entonces, por eso aquí dice que la gramática griega se refiere a un futuro perifrástico. Aquí yo jamás en mi vida había oído mencionar eso. Jamás yo en la conjugación de los verbos, jamás oí que me dijeran este verbo está en futuro perifrástico. Yo no sé ni qué es eso, ni de dónde lo han sacado. Hasta que ya estudié escatología, comprendí que el futuro perifrástico quiere decir que eso se refiere a una acción continua, o sea, que no va a parar, que no va a descansar de estar atacando, pisoteando y queriendo destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y lo que Dios dice se cumple. Eso quiere decir que habrá una acción continua, o sea que Jerusalén estará siendo constantemente pisoteada, hollada por los gentiles. Allí en el versículo 24 dice hasta, ¿verdad? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuáles serán los tiempos de los gentiles? Allí es donde entramos en duda. Entonces dice que esa palabra hasta es un adverbio que el Señor Jesucristo usó también en Mateo 24:38, y es la misma palabra que el Señor Jesucristo también utilizó en la institución de la Cena del Señor, cuando Él dice que hay que comer y beber y que todo aquello que hacemos, lo hacemos hasta que no comerá con nosotros la Cena del Señor y no tomará la copa y comerá el pan hasta que ya Él nuevamente, o sea, hasta que estemos en el reino de los cielos. Entonces, esa porción quiere decir que el pueblo de Israel va a estar siendo pisoteado, va a estar siendo masacrado hasta que se cumpla, dice aquí bien claro, el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo en Lucas 21:24 era profetizarle al pueblo de Dios, a Israel, a la nación santa, ¿verdad? Todos los sucesos, y allí ya entramos a lo que es historia. La Biblia, mi hermano, para comprenderla mejor es necesario que usted estudie la historia, porque si usted no estudia la historia, no la va a comprender con toda la plenitud que tendríamos que comprenderla. Dice que cuando Dios profetiza, cuando Dios dijo ese versículo 24, y caerán a filo de espada, o sea, que le dice que los iban a ser atacados, iban a ser perseguidos, Él les estaba profetizando los sucesos del año 70. Ahora bien, ahí está explícito qué fue lo que sucedió en el año 70. Dice que en el año 70 el pueblo de Israel, o sea, la ciudad de Jerusalén y el templo, dice que fueron, hermanos, esparcidos por todo el mundo, ¿verdad? Hasta que el tiempo de los gentiles se agote. Cuando comenzaron los tiempos de los gentiles comienzan en el año 568 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que el tiempo de los gentiles empezó antes de que Cristo viniera a esta tierra. ¿Por qué?
porque la primera persecución, el primer problema que se le presenta al pueblo de Israel es cuando el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén. ¿Verdad? Nabucodonosor fue una persona que existió 568 años aproximadamente antes de que Cristo naciera. Aquí quiero hacerle una explicación. Del nacimiento de Cristo para acá, los números se cuentan de menor a mayor. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Del nacimiento de Cristo hacia atrás, los números se cuentan de mayor a menor. Como quien dice, 700, 699, 680, 600, 500. Todo lo contrario. Así es como se divide la historia y como así la dividieron los cronólogos o historiadores, no podemos nosotros estudiarla de otra manera. Entonces, dice que Nabucodonosor existió 568 años antes de Cristo y él fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén. Luego después, el pueblo de Israel entra en cautiverio babilónico. ¿Qué dice Daniel? Váyase conmigo a Daniel 2:32. Por eso le decía yo en la clase anterior, y se lo he dicho en varias veces, que para estudiar los eventos futuros es necesario estudiar Apocalipsis y Daniel, se estudian juntos. No podemos estudiar un solo libro porque no vamos a alcanzar a comprender. Fíjense que Daniel 2:32 dice de la siguiente manera: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Aquí en la enseñanza nos explica que la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor. Después de esto viene el imperio, después del rey Nabucodonosor, después de que él era el rey, por decirlo así, el gobernador o el mandamás de todo aquello, apareció el imperio de los medo-persas. Anteriormente, para que una persona llegara a tomar el imperio o el reinado de algún lugar o de la tierra, tenía que destruir los que estaban gobernando. No eran elecciones como ahora. Entonces, el imperio de Nabucodonosor fue destruido por los medo-persas. Y la nación de Israel, dice, sigue bajo, o sea, Israel desde ese tiempo ha venido para atrás, teniendo problemas. ¿Por qué? Simple y sencillamente, por rebelde y desobediente. Porque Israel, usted ha estudiado la Biblia juntamente conmigo, y Dios nunca dejó perder a Israel, siempre respondió por él. Pero llega un momento, y esto que nos sirva a nosotros, llega un momento en que Dios se cansa de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, y como que nos quita la cobertura y le da permiso a Satanás que nos arate. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque Israel dice que siguió bajo la tutela de los gentiles. Llega el año 539 antes de Cristo y los medo-persas se toman a Babilonia y se apropian de todas las tierras conocidas en aquellos tiempos, o sea, de todos los que habían habitantes o países o naciones, aldeas, qué sé yo, cómo se llamasen. Después de esto, dice, vino el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran guerrero, fue un hombre, un gran peleador, un general, ¿verdad?, que conquistó el imperio después de que derrotan a Nabucodonosor los medos persas, y después los medos persas toman Babilonia y se apropian de todas las tierras. Entonces se levanta Alejandro Magno con un ejército y derrota ese imperio de los medos persas. Después de él aparece este hombre y cruza, dice, el estrecho de los Dardanelos. Invade el oriente, vence a Darío III, lo hace huir en la batalla de Gaugamela, y cuando va huyendo Darío se suicida en un sitio llamado Ecbatana. Y Alejandro Magno, dice, toma el mando, ocupa todo el imperio de los medo-persas. O sea, para lograr entender, le dije,
es necesario estudiar esto. ¿Por qué? Porque si no estudiamos la historia no vamos a comprender cómo suceden las cosas. Cuando Alejandro Magno, hermano, muere, entonces él muere misteriosamente en Babilonia, como quien dice un sabotaje. Alguien llegó por ahí, metió la mano, no sé yo, tal vez le dieron veneno, tal vez le pegaron una cuchillada, de alguna manera lo mataron, pero dice que murió misteriosamente, igual como están haciendo ahora. Ahora quitan a los jefes, los matan y otros se ponen de jefes. Así es. La misma estrategia de Satanás. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que está sucediendo ya sucedió anteriormente, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que el señor Alejandro Magno muere misteriosamente y el imperio que él tenía en toda la tierra se divide en 4 partes. ¿Por qué se divide en 4 partes? Porque él tenía 4 generales que eran los 4 jefes que él tenía, por decirlo así, jefes de zona de todo el imperio. A cada general, de los 4 generales que tenía, cada uno le había entregado el mando, el gobierno sobre cierta zona, sobre cierto territorio. Entonces, cuando él muere, cada uno allí se separa. Ellos se separan y se forman 4 imperios. ¿Cuáles son? El imperio de Egipto, el imperio de Siria, el imperio de Macedonia y el imperio de Babilonia. Y allí usted lo va a ver, todos esos aparecen en la palabra de Dios. Aparece Egipto, porque ¿a dónde fue a parar como esclavo Israel? A Egipto. Entonces, ahí está. Por eso es necesario estudiar esto. Aparece Siria, aparece Macedonia y aparece Babilonia, que a Babilonia aparece hasta en Apocalipsis, ¿verdad? Y luego después dice que luchaban juntos. ¿Qué pasó? Se separaron. Allí se cumple la bendita y santa palabra de Dios que dice que Satanás no vino sino a hurtar, matar y destruir. Allí váyase conmigo a San Juan 10:10, le quiero enseñar otra cosita, porque me es necesario que usted aprenda. Yo me gozo con que usted aprenda, porque el día de mañana alguien le va a preguntar a usted y usted ya no se va a quedar con la boca abierta o pensativo sin hallar qué responder. En la página que yo le he dado dice San Juan 10:10a. ¿Por qué dice A? Y eso es lo que quiero que aprendan. Todo versículo se divide en 2 partes. ¿Sí o no? Eso es lo que quiero que aprendan. Cuando usted vea en una escritura que diga San Juan 10:10a, se está refiriendo a la primera parte. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la parte A, o la primera parte del versículo. Esto se llama gramática bíblica. Y la segunda parte, ¿cuál es? O la parte B. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el mismo versículo habla de 2 cosas muy distintas. Entonces, quiero que eso lo guarde en su mente y en su corazón, porque eso le va a ayudar a comprender de mejor manera la Biblia. Y ahora nos vamos a lo que dice Mateo 12:25, que el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo, ¿verdad? 12:25, y que nos da a entender que se cumple la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, perdón, estoy en el 11:25, 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso es que la iglesia es necesario que nos mantengamos unidos, que nos apoyemos unos con otros, que dejemos de andar con divisiones, que dejemos de andar con sectarismos, porque de lo contrario no vamos a sobresalir. ¿Se acuerda qué grande ese imperio era? Grande, y era un solo imperio cuando vivía Alejandro Magno, pero cuando muere Alejandro Magno se divide en 4 partes. Grábese esto porque después, más adelante, vamos a ver también, y cuando veamos también, usted va a ver que aparece
cierto animal que dice que le aparecen unos como cachos, por decirlo así. Y ahí aparece que eso tiene mucho que ver, tiene relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el imperio se dividió, ¿por qué? Porque ahí estaba la mano de Satanás. Entonces, a causa de esa división, dice que empiezan, miren, ¿quién aparece ahí? Ahí aparece otro imperio. ¿Quiénes son? Los romanos. Los romanos se debieron que el imperio de Alejandro Magno se debilitó porque se dividió en 4 partes. Entonces empiezan los romanos a destruir uno por uno hasta que se los acabaron. Dice aquí que empiezan los romanos a apropiarse de cada uno de los imperios, o sea, a derrotar a quienes, al imperio de Egipto, al imperio de Siria, al de Macedonia, al de Babilonia, en las famosas guerras públicas. Luego de ahí dice, por el año 146, cuando ya hicieron de las suyas, ¿verdad? En la ciudad de Cartago, destruyen la ciudad de Cartago y la ciudad de Corinto. En el mismo año después, en el año 60, se apoderan de Palestina, y en el año 30 antes de Cristo se apoderan de Egipto. Allí por el año 27 antes de Cristo, dice, Octavio o Augusto César comienza a ejercer su gran poderío y se convierte en el primer emperador romano. Y si usted estudia la Biblia, usted estará consciente que Jesucristo nació cuando estaba este señor llamado Augusto César. Aquí hay algo que quiero que le ponga algo de inteligencia y aplicación, porque a nosotros se nos han enseñado muchas cosas, pero quiero que entienda esto de la mejor manera. Aquí dice que fue en el tiempo de Augusto César que nació nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia lo dice. Si usted lee el libro de Lucas, ahí aparece. Dice que siendo rey de Judea, el famoso Herodes, o sea, Augusto César, para decirlo así, era el emperador, el que gobernaba sobre todo el imperio, ¿verdad? Y Herodes era, como decirlo, el alcalde de Judea, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo es que nace nuestro Señor Jesucristo. Según la historia, dice que Herodes murió en el año 4 a.C. O sea, por eso es necesario estudiar la historia. ¿Por qué? Porque si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, quiere decir que Jesucristo ya había nacido, y nació entre el año 6 y el año 4. Y a nosotros se nos ha enseñado que Jesucristo nació en el año 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, como no tenemos un libro, una crónica específica que nos dé el año exacto del nacimiento de Cristo, habría que hacerlo, porque se puede hacer, orando y estudiando la Biblia se puede. Entonces, por eso la historia nos tira que Jesucristo murió entre el año 6 y el año 4. ¿Qué quiere decir? Que si Jesucristo lo suicidaron en el año 33, no tenía 33 años, sino que como había nacido entre el 4 y el 6, entonces él tendría entre 35 a 36 años de edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de apegarnos, hermanos, a que el Señor Jesucristo murió en el año 33, porque eso sí es verídico. Pero a qué edad murió, no sabemos. Ahora bien, definimos bien el tiempo de los gentiles. Estamos estudiando el tiempo de los gentiles. Este es el periodo de tiempo que se extiende, dice, desde la destrucción de Jerusalén. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Acuérdense. Cuando Dios, oiga, y por eso le subrayé eso, cuando Dios le quitó a Israel el privilegio de ser la nación central prominente en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Dios le quitó la cobertura al pueblo de Israel. Y por eso le puse ojo allí, entre paréntesis y con letras negritas y mayúsculas, para que usted tenga especial cuidado en su conducta.
en su forma de andar delante de Dios. Porque así como Dios le quitó la cobertura al pueblo de Israel, no la puede quitar a nosotros. Así me pasa. Hay gente que dice, no, hermano, sí que es lo que me dijo con eso. No, tenga cuidado. El que anda mal, tarde o temprano, Dios lo va a apretar. ¿Cómo? No sé. Entonces Dios permite, dice, que las otras naciones hostiguen de manera consecutiva a Israel. ¿Por qué? Porque Israel desobedeció y se puso en rebelión en gran manera contra Dios. Entonces Dios le quita la cobertura y deja que lo empiecen a pisotear. Allí se está cumpliendo el versículo que leímos, que decía que Jerusalén será pisoteada por los gentiles, ¿verdad? Entonces Dios permite eso. El tiempo de los gentiles, dice, pero terminará, dice, ¿cuándo? Cuando Jesucristo haga su segunda venida a esta tierra. O sea que a Israel le falta todavía varios años para seguir siendo pisoteado, para seguir siendo perseguido. ¿A causa de qué? A causa de su rebeldía y de su desobediencia. Entonces, cuando Cristo venga en gloria en su segunda venida, y gloria a Dios, porque allí vendremos nosotros, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vendremos juntamente con Él después de que pase la gran tribulación, y la gran tribulación, y nosotros gocemos de las 7 bodas, los 7 años de la boda del Cordero del reino de los cielos. Entonces, allí, cuando Él descienda, allí se termina el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque el Maestro viene por el pueblo de Israel. Entonces allí Israel dice bien claro que entonces la nación de Israel volverá a ser cabeza de los montes. Por eso lo explicaba en una de las clases anteriores a usted, que Dios le dijo a Israel, y te pondré por cabeza y no por cola. Es un suceso que no ha acontecido todavía. Israel todavía no es cabeza. Ahorita Israel está siendo humillado, está siendo criticado. Es más, todas las naciones del mundo quieren borrar a Israel del mapa. ¿Por qué? Se lo dije la vez pasada. ¿Cuál es el propósito? Que Jesucristo no venga de su segunda venida. Porque si ellos destruyen a todos los israelitas, entonces Cristo no tiene nada que venir a hacer aquí en esta tierra. Pero como poderoso Dios, ¿verdad? Por eso no lo pueden destruir. Entonces, todo eso se estudia en el libro de Zacarías 14, Miqueas 4, Isaías 11, donde Dios le ha prometido a Israel que Él va a ser la cabeza. Por eso yo le decía la vez pasada a usted que no es lo mismo. No tenemos los mismos privilegios ni tenemos los mismos derechos. Porque el judío es judío, el israelita es israelita, y nosotros, aunque no queramos, somos un vástago injertado. Nos guste o no nos guste. Hay gente que quiere apropiarse de los privilegios de los judíos. No, tiene que tener sangre judía para ser merecedor de esos privilegios, porque Dios define bien las cosas. Entonces, esto dice será con mucha más gloria. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esta tierra. En ese tiempo Israel va a reinar por los siglos de los siglos. Israel va a ser cabeza y Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí aparecen las citas de Lucas 1.33. Leamos Lucas 1.33 solo para que vean el apoyo bíblico. En Lucas 1.33 dice de la siguiente manera: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Marquen, Lucas 1.33 es un acontecimiento escatológico que no ha sucedido todavía, sino que sucederá hasta después de la segunda venida de Cristo, donde Israel va a ser la cabeza de las naciones y Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora váyase conmigo a Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Libro de Miqueas, profeta Miqueas, de los profetas menores. Miqueas 4.
versículo 6 al 7. ¿Ya lo halló? Lo felicito porque yo todavía no lo hago. Miqueas 4 le dije, versículo 6 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová, oigan, reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Está hablando de Jerusalén. Se refiere a Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Allí reinará el Señor. Allí está la profecía. Entonces, el monte de Sión o Jerusalén son lugares específicos. Pero dice que Dios aún está llamando a las personas al arrepentimiento. Por eso estamos en el tiempo de ¿qué? De los gentiles. En el tiempo de los gentiles. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque aún no se ha terminado la gracia. Aún no se ha terminado la semana 69. Todavía hay tiempo de salvación para las almas. Por eso dice allí en San Juan 6:47 y en San Juan 5:24 habla de que la salvación está en Cristo. No podemos nosotros atribuir la salvación a otra cosa. Aquí dice, porque la salvación no está en la iglesia, ni en los sacramentos. Oiga bien, y cualquiera que escuche esto puede decir, el hermano me está enseñando una herejía, el hermano me está enseñando algo incorrecto, pero yo estoy 100% seguro de lo que le estoy enseñando. Y aquí dice, la salvación no está en la iglesia, no está en los sacramentos, no está en la liturgia. La liturgia, mi hermano, si usted no sabe qué es el desarrollo del culto. O sea, la apertura, la alabanza, los coros, la ofrenda, los tiempos especiales, el mensaje y la oración de despedida, eso se llama liturgia, ¿verdad? El desarrollo del culto. La salvación no está en eso. Dice que no está ni en las buenas obras ni en las bondades humanas. La salvación está solamente ¿en quién? En Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice el libro de los Hechos, por el cual podamos ser salvos. Porque Él es el que murió, dice, para pagar nuestra deuda. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, somos curados. Isaías 53:5. O sea, simple y sencillamente, nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica. No nos podemos apartar de él. Todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Acuérdese, ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? Hasta la segunda venida del Maestro Jesucristo. Pablo explicó de mejor manera la salvación en Cristo Jesús. Y dice Romanos 10:9, que dice, vamos a ver si lo podemos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que murió en la cruz, ¿verdad? Resucitó al tercer día y fue levantado y está sentado a la diestra de Dios Padre, serás salvo. Por eso enseñamos que la salvación está en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque hemos podido